El valle despertaba envuelto en un dorado suspiro de luz que descendía suave, rozando hojas, flores y rincones ocultos como una caricia antigua. El aire cantaba en silencio y todo parecía latir en una armonía perfecta. Pero allá arriba, donde el cielo se abría infinito, algo quebraba esa paz. Un águila, majestuosa en su altura, libre en su vuelo, inalcanzable en su grandeza. Abajo, suspendido en el aire como un latido diminuto, un colibrí la contemplaba sin parpadear. Sus alas vibraban con prisa, pero su corazón se había quedado atrás, detenido en la distancia. Y en ese instante, casi sin darse cuenta, dejó de ver la belleza que lo rodeaba, para mirar únicamente aquello que sentía que jamás podría ser. Desde aquel día, algo en Airo se volvió silencio. Ya no danzaba entre las flores, ni se detenía a beber la dulzura que antes lo llenaba de vida. Los colores seguían ahí, vivos, encendidos, pero ya no lograban alcanzarlo. Ahora, su mirada vivía en lo alto, y cada vez que el águila cruzaba el cielo, un vacío suave pero profundo se abría en su pecho, como una herida sin nombre, susurrándole que su vuelo no era suficiente. Eso sí es volar, pensaba, mientras el aire lo sostenía, y aún así, él se sentía lejos de sí mismo. Y así, casi sin notarlo, comenzó a desvanecerse en su propio olvido. En lo alto de un árbol antiguo, donde el tiempo parecía susurrar más despacio, habitaba un viejo búho de mirada profunda, como si en sus ojos descansaran historias que nadie más podía ver. Hasta allí voló Airo, con el pecho lleno de preguntas que no sabía nombrar. «Quiero volar como el águila», dijo, casi en un suspiro. El búho lo miró en silencio, atravesando sus palabras, como si escuchara también lo que no había dicho. «Entonces tendrás que dejar de ser lo que eres». El viento cruzó entre ambos, llevándose algo invisible, pero Airo no comprendió, y en esa incomprensión comenzó a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Airo no volvió a las flores. La dulzura del néctar quedó olvidada, y el aire, que antes era danza, se volvió distancia. No hubo giros ni juegos entre pétalos, solo un silencio decidido en su pequeño cuerpo. Alzó la mirada hacia el cielo y voló, más alto, más allá de todo lo que alguna vez había intentado. El aire cambió primero, volviéndose áspero, luego el viento, que dejó de acariciar para comenzar a empujar. Sus alas, tan veloces y ligeras, empezaron a temblar bajo un esfuerzo que no les pertenecía, y aún así no se detuvo, porque abajo ya no quedaba nada a lo que quisiera regresar. El frío llegó primero, como un susurro helado que se colaba entre sus plumas. Luego vino el silencio, profundo, inmenso, casi vacío. Y después, el viento. Pero no era el viento del valle, aquel que acariciaba y guiaba. Este era duro, impredecible, golpeaba sin aviso y lo empujaba afuera de sí. Airo intentó sostenerse, resistir con todo lo que tenía, pero sus alas, hechas para la ligereza, comenzaron a ceder ante aquella dura lucha. Y aún así, continuó, porque en su interior crecía la ilusión de ser como el águila, sin saber que en realidad se estaba perdiendo. Entonces ocurrió. No fue un estruendo, sino un instante. Un error leve, casi invisible,
y una ráfaga más fuerte que todas las demás. Y todo se quebró. El pequeño cuerpo de Airo perdió su centro, su ritmo, su certeza y comenzó a caer. El cielo se alejó como un sueño que se desvanece, el mundo giró sin piedad y por primera vez el miedo lo alcanzó. Pero cuando todo parecía perdido, el viento cambió. Se volvió tibio, suave, casi protector. La caída dejó de ser caída y se transformó en un descenso lento, como si el aire lo recordara. Airo, confundido, abrió los ojos y la vio. El águila, cercana, serena, guiando el viento sin tocarlo, sosteniéndolo sin sujetarlo. No lo detenía, pero lo estaba salvando. Poco a poco, el valle regresó a sus ojos. Las flores, la luz, la vida latiendo en cada rincón. Descendió hasta posarse sobre un pétalo, tembloroso, exhausto, pero vivo. Arriba, el águila lo observaba. «Quería volar como tú», susurró Airo con la voz quebrada. «Y casi dejas de volar como tú», respondió ella. El silencio que siguió fue profundo y suficiente. Airo miró a su alrededor y por primera vez realmente vio. Las flores no eran pequeñas, eran un universo entero, lleno de caminos invisibles, de colores que respiraban, de vida que solo él podía tocar de esa manera. Alzó el vuelo, pero no hacia lo alto. Voló entre pétalos, girando con precisión, danzando en el aire con una gracia que ninguna águila podría alcanzar jamás. Y entonces lo comprendió. Ser grande no siempre es llegar más alto. A veces es habitar plenamente lo pequeño. ¿Y tú, por qué quieres ser alguien diferente?